Buenas noches, ya está en el estudio Carlos Melconian. Hay algo que yo les quiero contar, que no hablé con él todavía, pero que vengo escuchando con mucha frecuencia. Y es que Carlos Melconian, dicen muchos políticos, va a ser el ministro de Economía del próximo gobierno, es decir, después de las elecciones presidenciales. Bueno, de hecho, él está liderando un equipo técnico en IERAL, el equipo técnico de la Fundación Mediterránea, que está elaborando un plan integral de la economía para sacar al país de la crisis. Así que es importante escuchar lo que va a decir hoy Carlos Melconian. Antes de ir a él, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que pasó ayer en Santa Fe. Ya la verdad que las internas aburren, tanto la del oficialismo como la de la oposición. Sobre la de la oposición quiero decir solo una cosa que me parece importante: esa elección interna del Juntos por el Cambio la ganó ampliamente Maximiliano Puyaro. Y quiero decir solamente una cosa: ojo con hacer denuncias fáciles de vinculaciones con el narcotráfico. A Puyaro lo denunciaron no porque él tuviera vinculación directa con el narcotráfico, pero sí con policías vinculados al narcotráfico. ¿Por qué? Porque él fue ministro de Seguridad del ex gobernador Lifchitz, que ya murió. Yo digo, si hay quienes conocen a Puyaro porque fue ministro de Seguridad, son los santafesinos, y lo votaron. Entonces, ojo con esa denuncia, porque esas son denuncias muy graves, muy graves, muy graves. En cuanto a las cosas que sí me interesan decir de Santa Fe, porque pueden tener repercusión o pueden repetirse en la elección general del 13 de agosto para ya elegir a los candidatos a presidente de la Nación. En primer lugar, el ausentismo. Ayer en Rosario fue a votar el 63% de la gente, es decir, casi el 40% de la sociedad no fue a votar. No fue una excepción Santa Fe. Santa Fe fue la continuidad de una tendencia que se dio en todas las provincias. Digamos, en cifras redondas, el 40% de la sociedad no va a votar. Esto sucede por primera vez en la democracia, en 40 años de democracia. Es grave, no debe ser así, pero evidentemente algo está pasando. Algunos dicen, es porque es una interna, entonces en las generales van a ir a votar. Yo quiero recordarles que hace 20 días se votó en Córdoba al gobernador, no era una interna, se votó al gobernador y la concurrencia fue del 62, es decir, estamos también cerca del 40% de ausentismo. Yo creo que acá hay un cuestionamiento de la sociedad, de un sector importante de la sociedad, a la dirigencia política en general, y creo que la dirigencia política tiene que replantearse cómo se para frente a la sociedad. Creo que sinceramente está hablando de cosas que a la sociedad no le importan. La sociedad tiene otras prioridades que no son las prioridades de la dirigencia política. Otro elemento a tener en cuenta de la elección de ayer es que el gobierno, en este caso el gobierno provincial de Santa Fe, perdió por mucho más de lo que pronosticaron todas las encuestas. Fíjense que todos los candidatos del gobierno no llegaron al 30% de los votos. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio hicieron el 63% de los votos. Esto no tiene por qué replicarse en el orden nacional, en el país. Pero digamos, ¿por qué? Porque Santa Fe es una provincia especial, tiene problemas muy especiales, tiene el problema del narcotráfico, que por supuesto tiene su vidriera, su estallido, la cosa más llamativa, en Rosario,
pero es que en toda la provincia hay un problema creciente de narcotráfico, con todas las consecuencias de crimen, de drogadicción y de delincuencia que eso acarrea. Y por supuesto, el gobernador Omar Perotti, que llegó con mucho prestigio, peronista, que llegó con mucho prestigio a la gobernación, su gestión ha sido un fracaso sin paliativos, hay que decirlo de esta manera. El problema de que las encuestas no aciertan, porque yo decía desde recién, la derrota del gobierno fue superior a lo que decían todas las encuestas. Yo no creo que todas las encuestas sean ineficaces y que todos los encuestadores sean deshonestos. Sinceramente no creo, porque además conozco a muchos de ellos que son profesionales serios y honestos. Creo que también hay un cambio en la sociedad que afecta la eficacia de las encuestas. Fíjense ustedes que solamente el 40% de la sociedad contesta encuestas telefónicas. El 60% no contesta. Antes se decía que las encuestas más fiables eran las presenciales. Presenciales eran que los encuestadores golpeaban la puerta de la casa, la señora, el señor abría la puerta, los hacía pasar, tomaban un café, conversaban un rato de política. Eso no existe más hoy. No existe por razones de seguridad, no existe por razones de tiempo. Es decir, hoy las únicas encuestas que existen son las telefónicas. De las encuestas telefónicas, solo el 40% acepta contestar encuestas, el 60% no. Entonces, hay un cambio en la sociedad que está afectando a las encuestas. Por eso no sabemos, digamos, la mejor encuesta son las elecciones primarias. Y las encuestas y las elecciones que se han hecho hasta ahora le han dado esa es la otra conclusión de la que quería hablar, una gran derrota al peronismo kirchnerista. Salvo Tucumán, donde ganó el peronismo, digamos, más o menos cercano al kirchnerismo, en Córdoba la gobernación la ganó el peronismo, pero ahí la imagen que tiene el peronismo de Córdoba, después voy a estar con Rodrigo de Loredo, que es el candidato a intendente de la capital de Córdoba, que es la última elección antes del 13 de agosto, que se hace el próximo domingo. Y le voy a preguntar si esta imagen que se tiene de un peronismo distinto en Córdoba al resto del peronismo nacional y al peronismo kirchnerista, es así o no. Pero lo cierto es que Schiaretti, el gobernador de Córdoba, kirchnerista no es. Y después en todas las otras elecciones provinciales el peronismo conducido por el kirchnerismo ha perdido y ha perdido feo en muchas provincias. Esta es la verdad. Esto puede ser un anticipo de lo que va a suceder el 13 de agosto, puede ser. Yo me pregunto por qué estas cosas son así en las provincias y no van a ser así en lo nacional. Es medio raro, ¿no? Sería raro. De todos modos, las elecciones del 13 de agosto son más importantes de lo que uno cree por una razón muy sencilla. Porque si en esa elección se define un candidato claro como ganador, tal vez muchos de los problemas que tenemos se empiecen a resolver antes inclusive de las elecciones de octubre. Después de una breve pausa, Carlos Melconian. Auspician desde el llano. Adrián Mercado te invita a Litio en Sudamérica 2023, el evento que reúne a líderes y expertos de la industria. 9 y 10 de agosto en Salta, epicentro del desarrollo del litio en América Latina. Organiza Panorama Minero. Conoce más sobre el elemento que está cambiando el mundo. Auspicia Adrián Mercado.
En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Tigre es mi vida. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. La inseguridad golpea toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bien, como les dije, Carlos Melconian. Carlos, próximo ministro de Economía, dicen algunos. Bueno. Pero sobre eso, hace poco te escuchaba en un seminario que hizo Clarín decir que nadie va a venir a hacer un ajuste brutal. Esto es importante lo que dijiste porque hay muchos que pronostican que si no ganan los que están, los que vienen van a venir a hacer un ajuste brutal. ¿Por qué podés explicar un poco eso? Sí, yo dije en el mismo seminario al cual haces referencia que no hay tal cosa, por lo menos en lo que nosotros estamos preparando y por lo menos en mi contacto en privado con eventuales candidatos a presidente, aún más. En lo personal y en el equipo que nos toca liderar, no tenemos ningún interés en eso. Para ahora, que quede claro. Ahora vamos a aclarar de qué se trata. Claro, porque hay algunas cosas, por ejemplo, las tarifas. Sí. Que están atrasadas. Por supuesto, y que hay que, como corresponde, ponerlas al mismo nivel que países vecinos como el nuestro. Bueno, eso es un ajuste. De otros tamaños. No es. Ajuste es cuando vos tenés 120, 130, 150, 110 de tasa de inflación. Y cuando tus ingresos suben por debajo de eso... Es decir, lo que pasa ahora. Claro, lo que viene pasando hace rato, y como la verdad que nos ponemos más allá de cualquier confrontación estéril, lo que viene pasando durante 80 años, salvo alguna excepción durante los 90, en la Argentina. Entonces, todo lo que se licúa con la inflación es un ajuste, todo lo que se licúa. Y tampoco ha sido el supuesto no ajuste una medicina efectiva para la Argentina, porque en ese trance estamos desde el 2001 y sin embargo no ha sido una solución ni aumentar el gasto, ni supuestamente desajustar las tarifas, ni regalar el boleto de colectivo, es decir,
cuando vos no creces más, cuando vos no tenés competitividad, cuando vos no tenés inversión, cuando vos no tenés creación genuina de empleo y cuando el poder adquisitivo no se calienta en el buen sentido de la palabra, o sea que un empresario, como ocurre hoy en Estados Unidos, tiene que pagar para conseguir mano de obra, porque si no, no consigue, que dicho sea de paso, en algunos rubros de Argentina ocurre, bueno, ahí vos tenés un ajuste, y encima tenés un ajuste injusto, tenés un ajuste generalizado, tenés un ajuste donde pagan todos. Vamos de nuevo a lo de las tarifas. ¿Vos quién te crees que paga los subsidios de las tarifas? ¿Quién te crees que lo paga? Lo paga el gasto público, claro. ¿Y el gasto público quién lo paga? Los impuestos que pagamos. Después de que no hay más deuda externa y que está la fantasía de la deuda interna, lo paga supuestamente los impuestos que no alcanzan y entonces tenés que emitir moneda. Quiere decir que la asfixia impositiva y la emisión monetaria, que hoy nadie ya discute que su contraparte es la tasa de inflación, termina pagándolo. Entonces puede decir tranquilamente una persona que no tiene que ver con ese subsidio, que no está siendo subsidiado, o hasta que siendo subsidiado la inflación le quita más que el propio subsidio que le da, o el crecimiento de la pobreza. Ahora, también hay un dólar atrasado, el dólar oficial, que nadie accede al dólar oficial. Y hay sueldos atrasados, lo que se llaman los precios relativos de la economía. Cuando uno habla de los precios relativos de la economía, puede entrar las tarifas, pueden entrar los servicios, puede entrar el tipo de cambio y puede entrar los salarios. Y hay otros adelantados. Entonces, justamente lo que uno tiene que hacer antes del lanzamiento de un programa de estabilidad es tratar de encontrar el equilibrio de esas variables. Y el equilibrio de esas variables en algún caso es el mercado y en otros casos son precios regulados por el gobierno. Y bueno, y tendremos que desempolvar y rediscutir los organismos reguladores de competencia y los organismos reguladores de tarifa y todo aquello que convive en un país normal, donde hay que ser optimista, porque respetuosamente voy a decir, esto lo hacen los Uruguay, los Paraguay, los Brasil, los Chile. No tenemos que remitirnos a los escandinavos ni a buscar la vieja economía de bienestar de los ingleses o de los europeos. Ahora, Carlos, ¿vos crees que hay una sociedad que va a aceptar, la sociedad, no estoy hablando de la sociedad mayoritaria, sino de los grupos que salen a la calle, que va a aceptar mansamente estos cambios? No lo sé, pero tenemos que... Has hecho una diferencia notable cuando me lo estás tratando de exponer. Y acabo de escucharte en la introducción y hablaste de los resultados electorales. Entonces, vos cuando haces referencia a lo que estamos hablando, de nuevo, sin ánimo de venir a joder a nadie, porque así lo dije, si son grupos que se dedican a hacer todo este tipo de despelotes, esté quien esté en el gobierno, porque yo también escucho hablar al candidato de la interna del oficialismo, que el oficialismo tiene una interna. Sí, sí. Bueno, escucho hablar como si fuera el enemigo mayor de su vida del otro candidato de la interna oficialista. Sí, sí. De nuevo, solo por dar un ejemplo, porque no tengo ningún ánimo de pelearme con nadie, ni venimos para eso. Nosotros hemos decidido ponernos una caparazón y venir a laburar para dar una mano en este problema. Ahora, el señor del mortero, que no sé cómo se llama, también estuvo el Día de las Piedras. Y el señor del mortero, ¿qué tiene que ver con las grandes mayorías? No sé ni dónde está ahora. No, pero tenía un mortero y ese día tiraron 14 toneladas de piedra. Pero entonces lo que la gente tiene que apoyar es que de ese gobierno, el encargado de la seguridad va a dejar manifestar al que quiere manifestar pacíficamente, como dice la Constitución, del señor del mortero que está fuera de la ley. ¿Qué tiene eso de malo? No. Ahora, pero esta pregunta,
esta inquietud, más que pregunta, se la hace gran parte de la dirigencia política. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, esto no va más. Esto te quería preguntar. ¿El peronismo tuvo en su historia una situación como esta? Porque Pablo Gerchunov, como lo conocés, sí, tenía la teoría de que al peronismo siempre le tocaban las buenas y al no peronismo siempre las malas. Sí. Esta vez al peronismo le tocaron difíciles. Pero es parte del ayornamiento de la historia, es decir, puede haberse dado esa circunstancia donde en general las buenas se lo fue asociando un poco en broma y muy en serio. En general se lo asociaba con los términos de intercambio, es decir, cuando le tocaba al peronismo los precios de los productos de Argentina volaban y cuando le tocaba al no peronismo... Sí, lo que pasó con Kirchner y la soja. Claro, Kirchner y la soja, pasó con De la Rúa en su momento. Parecía cosa de mandinga, como se dice, pero ocurría. Bueno, no es el caso actual, o aún te puedo decir, porque los precios que rigen actualmente no son malos, debo decir, como he dicho siempre, para mantener la objetividad, la sequía es un golpe de knockout, pero bueno, muy probablemente los tiempos van cambiando. Es decir, vos mismo, de nuevo en tu introducción, has mencionado que hay montones de jóvenes muy probablemente vinculados con las ganas de votar, con el voto, con que de esto no me interesa, donde la situación se va ayornando. Cuando querés hablar a un joven de la crisis del 2001 o de la crisis del 1980, ¿a quién le hablas? No lo vivió. Claro, entonces ¿a quién le hablas? Muchas veces, ¿sabes cuándo me di cuenta yo de esto? Cuando un día fui a darle una charla a 300 jóvenes en Córdoba y hablé del plan Megatel. Estamos hablando de los años 80. Después me di cuenta que nadie entendió nada de lo que dije. Claro, porque la primera pregunta que hubo, que te das cuenta que era cero interesante, era ¿qué es el plan Megatel? Entonces yo salí de ahí y dije, la verdad que el gil soy yo. Porque claro, si estos chicos que entienden, y además aunque entiendan, porque se los explicás y lo entienden, no les llega. Porque no lo vivieron. La vivencia, efectivamente. Es como cuando mi viejo me hablaba de Alfredo Di Stéfano. Yo no lo vi a Alfredo Di Stéfano. Entonces, para mí, mi ídolo deportivo fue Maradona. Y hoy algún chico que le sacás a Messi y no vio a Maradona, no lo siente a Maradona, o tiene de Maradona su última imagen y no la deportiva. Entonces, esas vivencias son muy relevantes. ¿Y cuánto hay de pibes que no han vivido eso? Ahora, se dice que entre 30 y 40% del padrón. Sí, claro. Y entonces, ¿a quién le estamos hablando cuando estamos hablando? Por eso ellos recogen las bondades que supuestamente se ofrecen fuera de la Argentina, pero no por la calidad de vida, porque tienen crédito, porque tienen horizonte, porque tienen seguridad. Porque tienen seguridad. Claro, hay muchísimos lugares hermosos de la Argentina, pero que vos tenés miedo para ir caminando, y hay muchísimos lugares en el mundo que hemos recorrido mucho peor que la Argentina, pero a cualquier hora vos venís caminando. Entonces, todo ese tipo de cosas, un pibe se aviva rápidamente, el horizonte, el crédito, su futuro, el teléfono, lo que fuere. Entonces, cuando vos te tenés que dirigir a esos tipos para hacerlo sistémicamente hablando, no saltando arriba de un escenario, sino sistémicamente hablando, es decir, ¿cómo yo puedo hablarle de un horizonte a un joven? ¿Cómo puedo...? Bueno, en ese segmento la estabilidad paga un montón y ese joven está dispuesto a no darle bola al pibe del mortero, porque no compra lo del pibe del mortero. Y no sé qué interpreta por la palabra ajuste, porque le encanta ir en el subte internacional o tomar el colectivo internacional o tomar el tren que va de no sé dónde a no sé dónde y es un viaje formidable. Pero dice, ¿sabés lo que cuesta, no? ¿Sabés lo que pagué? Me quedé con el ticket. Bueno, es lo mismo. Ahora, Carlos, yo mirando los números del Estado veo que
en los últimos 20 años, se duplicó el gasto público y se duplicaron los empleados públicos. ¿Dónde vas a hacer el recorte? Bueno, primero, déjame decirte, en términos de gasto público y de empleados del Estado, desde 2008-2009 al 2015 fue escandaloso lo que ocurrió. No se duplicó en términos de la numerología que uno maneja, pero fue escandaloso su aumento. Podemos estar hablando de 10 puntos del gasto público en 20, no estoy hablando incluyendo a las provincias, sino de la administración central, y podemos estar hablando de 1 millón a 1,5 millones más de empleados públicos en 2 ¿Son necesarios? 3. No, justamente, no. Y justamente, cuando vos me decís dónde se hace el recorte, lo primero que hay que entender es que ya la realidad se encargó de recortar en parte. Y lo ha hecho este gobierno. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, nunca más recuperás el poder adquisitivo de un empleado estatal, porque es como si yo te dijese, si me está subiendo la cantidad de personas que incorporaste y no me está subiendo simultáneamente una masa salarial equivalente, los que están cobran menos. Vos me decís, ¿quién es el HDP que está ocupado de eso? La realidad, el presupuesto en sí mismo. Siguiente tema. ¿Qué ocurre con lo que se llama la nominalidad o el aumento real del gasto público? Mientras vos a la nominalidad la ves crecer, el gasto público en términos reales se sigue derrumbando, porque no hay ninguna nominalidad que crezca al 120% anual. Entonces, vos fijate que el ministro candidato a presidente dice que él no va a ajustar el gasto público y el ministro de Economía se vale de la tasa de inflación para seguir ajustándolo y su propio contrincante en la interna está avivado de eso. ¿Se puede ser ministro de Economía y candidato a presidente? Bueno, yo debo haber sido de los primeros que dije... Se debe ser, se puede. No, yo dije que en un país como en la Argentina y en este contexto rozaba la irresponsabilidad. Lo dije hace mucho tiempo en el programa de un amigo en común. Pero lo dije de nuevo con la mayor buena leche, no para joder a nadie, porque no ando en tónica de joder a nadie. Pero digo, es imposible todo eso, es imposible, porque además se contradice en sus metas. No hay ningún político en el mundo que pueda decir, voy a ser candidato devaluando, voy a ser candidato aumentando las tarifas, voy a ser candidato bajando el gasto público, voy a ser candidato ajustando. No lo va a decir, porque está en el germen natural de ser un candidato a presidente. Es horizonte, no va a ir bien, optimismo, si digo lo que voy a hacer no me votan. Eso está endógenamente en el candidato. Mientras que el ministro de Economía, que quiere llegar a la otra orilla, porque fue admitido hasta públicamente. Tiene que decir que no, como todos los ministros de Economía. Y tiene que ver por dónde ajusta. Simultáneamente negocia con el Fondo Monetario, con quien no va a romper, se supone, no va a romper, por X cantidad de motivos, viendo cómo puede hacer para continuar en la senda en la que está, por lo menos, para llegar primero a agosto, después a octubre. Al fin y al cabo, su primer gran objetivo al tomar el ministerio fue cruzar al peronismo a la otra orilla, no nos olvidemos. Déjame que te haga una pregunta sobre el Fondo Monetario, porque hoy además la vicepresidenta habló del Fondo Monetario. Pero yo te quiero hacer una pregunta, no en la coyuntura, sino, ¿es tan malo tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como dice el gobierno? Lo está diciendo más ahora, que se va a ir cuanto antes del Fondo Monetario, como lo dijo Cristina hoy. ¿Es tan malo tener un acuerdo con el Fondo? A ver, dividamos en dos. Primero, ¿por qué un país va al Fondo Monetario?
Y un país va al Fondo Monetario cuando se quedó sin financiamiento voluntario y cuando tiene sus cuentas desordenadas. Entonces, el Fondo Monetario no es un banco de desarrollo, no es un prestamista para asfalto, alcantarilla e infraestructura, es una ambulancia, es el SAME. Es el SAME en el mundo. ¿Qué hace qué? Te mete adentro del helicóptero y hace todo lo que tiene que hacer supuestamente para curarte. Y es hasta una mala comparación, porque el SAME de verdad te quiere curar, el fondo va y te presta contra algo. Supuestamente una matriz habitual y clásica. Si vos vas al nutricionista, ¿qué te va a decir? Comé. ¿Qué te va a decir? Estate sentado todo el día. ¿Qué te va a decir? Levantate a las 12 del mediodía. O te va a sacar de la cama a las 7 de la mañana, te va a hacer correr y te va a dar 2 lechuguitas. Fue el famoso puré de calabaza con pechuguita, ¿te acordás? Bueno, eso es el fondo históricamente. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Más, o es otro fondo ayornado con una búlgara de un país tercermundista y emergente como presidente, usa la palabra inclusive, usa la palabra gender, usa la palabra clima, es decir, ese es un nuevo fondo en ese sentido. Cuando buscas la receta es pechuguita con puré de calabaza, no aparece el asado ni la milanesa. Es decir, que vos preferías no tener un acuerdo. Bueno, ahora, siguiente tema. En estas circunstancias, lo que tiene que entender la sociedad argentina, tiene que nosotros por nosotros mismos no necesitamos ir al nutricionista. Nosotros por una cuestión de salud. ¿Vos qué querés hacer? ¿Querés tomarte 2 litros de vino por día? Tómalo, es tu problema. ¿Qué querés, fumarte 2 atados por día? Fumátelo. Morite temprano, es tu problema. Bueno, eso es lo que eligió Kirchner cuando se fue del fondo, le pagó todo y le pidió créditos a Chávez. O sea, no hay ningún problema por eso. Después tenemos que entrar en se le pidió a Chávez, si Chávez le dio al 15, pero se lo sacó de encima. Fenómeno. Ahora, te lo sacás de encima para tirarte a la vida insana, porque lo que me acabas de preguntar de dónde se fue el gasto público arranca ahí. Es decir, si vos te lo sacás de encima y empezás con la oportunidad que tuviste en esa década bolivariana gloriosa por lo que te tocó de commodities, la herencia recibida de la década precedente, el ajuste que te hizo Remes, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de ahí vos decís, mirá, no necesito más al nutricionista, he decidido cuidarme solo, corro 10 kilómetros por día, como poco, pero todo lo que me gusta. Entonces, chapó. Ahora, si vos a partir de ahí te dedicaste a destruir el campo, a destruir la energía, a hacer el takeover de los fondos de pensión, es que te digo, che, vos te lo sacaste de encima, pero vas camino a terminar en... Después decir que se cruza Macri en el medio, pero vos te creés que la actual situación de Argentina no hubiera ameritado terminar ahí. Estamos hoy con este fondo ayornado, que es más que ayornado. Este es un fondo que no quiere tener conflicto con la Argentina. Debería sentir vergüenza el fondo, controlando a un país cuya inflación admitida por él es 120%. A usted lo está estafando este nutricionista. O sea, ha ido un nutricionista que encima lo deja engordar más. Y cuando vos vas a verlos a ellos, eventualmente dice, no me meto más con este. Déjalo, que me van a echar la culpa de la caída de nuevo a mí. Y entonces, si vos te vas a abusar de eso, entonces terminemos cuanto antes con esto. Vos te creés, y así lo he dicho, y así nos comprometemos. ¿Vos te crees que nosotros necesitamos al fondo para tener un programa? ¿Vos te crees que alguien de las 70 personas que estamos trabajando en esto, en algún momento dice, a ver, pensemos, ¿qué haría el fondo en esta circunstancia? Eso vamos a decir. Ninguno. A ninguno se le ocurre. Porque esos son programas de ajuste. Pero cuando te tienen que sacar obligadamente
a correr o te enchufan la pechuguita. Porque ¿qué dicen? Mirá, a mí me mandaron para hacer este laburo. ¿Y vos quién sos? Yo soy el que maneja la ambulancia. Eso es el fondo. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. Una pequeña pausa y Rodrigo de Loredo, que va a ser, que es el candidato a intendente de Córdoba en las últimas elecciones del próximo domingo, antes del 13 de agosto para elecciones nacionales para elegir presidente de la Nación. Bien, estamos con un Rodrigo de Loredo, que es candidato a intendente de la capital de Córdoba, que la elección que se va a hacer el próximo domingo y que es la última elección antes ya del 13 de agosto para elegir a los candidatos a presidente de la Nación. Como ustedes verán, es un exponente de la nueva generación de políticos argentinos, así que es interesante escucharlo. Lo primero que te quiero preguntar a propósito de la política es tu opinión sobre lo que pasó ayer en Santa Fe. ¿Cómo está, Joaquín? Un honor estar acá. No. Queda Chubut, me parece, después de la nuestra, ¿Sí? en este dominó. Bueno, primero muy contento por los santafesinos, porque van a tener un extraordinario gobernador, que es Maximiliano Puyaro, que es un dirigente de la camada nuestra, que propicia una renovación del radicalismo y que ha demostrado un trabajo consistente, sostenido, un valor que en la contemporaneidad no está tan de moda. Está más de moda la disrupción inmediata, y es un perfil, el de Maximiliano Puyaro, que es muy consistente, muy metódico, y ha hecho un trabajo de hormiga, como quien dice, con una agenda muy de la provincia de Santa Fe, una provincia que tiene muchas similitudes con la mía. Entonces, muy contento por él, por Santa Fe. También creo, Joaquín, y estoy viendo que es una señal a todos juntos por el cambio, que nos metemos en peleas, en conflictos, que vos discutimos de más. Bueno, eso te quería preguntar. ¿A qué atribuís el ausentismo que se dio en todas las provincias? Bueno, eso es un proceso mundial primero y particularmente nuestro, que es la desconexión de la política con los problemas de la sociedad. Entonces la responsabilidad es de la política. No tengo dudas. Hay una desconexión desde muchos aspectos, pero además me parece que hay, por ejemplo, está pasando ahora en mi ciudad un hecho inédito. Hay muchas veces la intención, digamos, ¿no? Yo le digo a los jóvenes, que ahora están votando menos, si vos crees que estás haciendo un acto de rebeldía, porque si es un acto de rebeldía, Joaquín, no ir a votar, lo banco, como quien dice, porque es una forma de expresarte. Nacimos de una rebeldía nosotros, abstencionistas, los radicales, ¿no? Ahora, si vos te pones a pensar que te quedás en tu casa y con eso de alguna manera te quejas del sistema, quiero decirle a los jóvenes que hay muchos muy interesados en que te quedes en tu casa. Hay muchos muy interesados en que no vayas a votar. Fíjate, en la ciudad de Córdoba pasó algo insólito. Si vos me preguntas, ¿estás de acuerdo, Rodrigo, con que pongan una multa a alguien que no va a votar? Yo te diría que no, Joaquín. Ha mentido tanto la política, ha estafado, ha robado, que encima un tipo que está harto no va a votar, le va a poner una multa. Ahora, ¿sé qué hacen en Córdoba? Han hecho publicidades diciendo, quiero avisarle a todos los cordobeses que si no van a votar no le ponemos multa. Es decir, hay como una incitación a no votar. Pero claro, y si vos ves al plano nacional, la defensa del kirchnerismo de todo el avance en las investigaciones a sus causas, al final del día la defensa es un contraataque, es armar un chiquero para que el ciudadano promedio diga, es todo un desastre, no creo más en la política, son todos iguales, no participo, ni me meto, ni voto. Entonces me parece que es una mezcla de todas esas cosas que muestra este abstencionismo de la gente en la votación. Sin embargo, lo de Santa Fe me parece auspicioso por todos lados, porque la marca vale más que las personas. Claro, a ver, vamos ahora a tu elección, que la tenés el domingo, porque vos representás a Juntos por el Cambio en una provincia donde ya eligió gobernador, pero ganó el peronismo. Bueno, ¿Vos crees que eso puede cambiarse? Sí, claro que sí.
bueno, entendemos que ganamos el domingo. Ujú. Y creo que el peronismo lo sabe, por eso ha mutado y ha entrado en una campaña violenta que yo les pido que recapaciten en esa tónica, no le sirve a nada. De hecho, el candidato contrincante mío es como no encaja en ese rol, ¿no? Nuestro planteo, además, porque lo hicimos en Juntos por el Cambio, nosotros creemos que Juntos por el Cambio tiene que terminar con una mirada porteñocentrista. Esa es un poco la pelea que yo doy con Juez. ¿Y por qué te digo esto? Porque de alguna manera, cuando nosotros gobernemos la ciudad, por más diferencias que yo tenga con Martín Yarlora, que es el gobernador, yo no tengo dudas que aún con un presidente Juntos por el Cambio, primero manda una agenda de defensa provincial. Córdoba es una provincia discriminada en los subsidios del transporte, discriminada con sus retenciones, porque hay una lógica extractiva, discriminada con la asistencia a su caja, discriminada con los biocombustibles. Entonces, para mí manda eso, ese es el argumento nuestro. Entonces yo creo que el cordobés ve que hay una responsabilidad de convivencia institucional. Ahora, ¿el peronismo de Córdoba es distinto del peronismo kirchnerista nacional? Es una larga discusión, ha tenido comportamientos muy ambivalentes. Y ahora te voy a dar un dato que lo vas a corroborar, que creo que está ausente en el análisis nacional, que tiene que ver con el nuevo liderazgo que tiene el peronismo de Córdoba. ¿Qué es Martín Yarlora? Viste que el peronismo es como una jauría de leones. Una vez que se fue uno, asumió otro, va a ser ese. Hoy Martín Yarlora, que es el próximo gobernador. Sí, apoya a Juan Schiaretti en su candidatura en esta quijoteada, que no se entiende bien la utilidad de la candidatura de Schiaretti. El candidato a presidente. Sí. Pasará las pasos, pero yo te anticipo un tema. Incluso te invito a que lo entrevistes y le preguntes. Martín Yarlora va a terminar siendo el apoyo al segundo paso de Massa. Massa está en este primer paso, que es fidelizar el voto K, con estas cosas que solamente Massa sabe hacer, digamos, una cosa increíble su habilidad, ¿no? Ahora que le habla al kirchnerismo diciendo, le pago al fondo para que se vaya, le habla al fondo y le habla al kirchnerismo, ¿viste? Solamente Massa puede hacer todos estos malabares de corto plazo. Una vez que Massa consolide el voto K, es insuficiente, va a ir por un plus, ese peronismo que, bueno, uno de los aportes más importantes que va a tener Sergio Massa es el gobernador de Córdoba. Que si vos lo buscas, a Martín Yarlora cultiva una amistad, integró el Consejo de la Magistratura, el bloque del Frente Renovador. Ahora está en este primer paso, Massa con los K y Martín Yarlora con Schiaretti. Son los primeros pasos de ambos, pero terminan confluyendo. Entonces, por eso el kirchnerismo está jugando tan fuerte en la ciudad de Córdoba. Y juega bien para ellos. Porque si se mostrara en Córdoba... Ahora, la elección que hizo el kirchnerismo en la elección de gobernador fue mala. Bueno, pero en la ciudad, en el acuerdo que se articuló en la ciudad con Pacerini, no tiene candidato el kirchnerismo. Eso ya conoce... Claro, apoya al peronismo cordobés. Pero claro, y lo apoya, digo yo, de buena manera, porque incluso acepta no mostrarse, lo esconden. Pero yo que estoy en los barrios, me agreden en los barrios, el movimiento Evita, todos los movimientos propios del kirchnerismo están trabajando a full para la elección de la ciudad. Porque el kirchnerismo tiene que cortar este efecto dominó que arrancó en Neuquén, al margen de que después se juntó con Massa quien ganó, pero la verdad que Juntos por el Cambio rompió una hegemonía del MPN. Siguió en La Pampa con Martín Berongaray, nadie esperaba esa elección. Siguió en San Luis, una hegemonía de los Rodríguez Sá, después en San Juan, después en Chaco, después en Santa Fe. Massa y el kirchnerismo tienen que frenar el triunfo en Córdoba, porque es un dominó, como bien lo presentabas vos, previo a las PASO. Rodrigo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y suerte el domingo. Gracias. Una pausa. Bien, algunas conclusiones de las cosas que escuché esta noche, ¿no? Que fueron interesantes. En primer lugar, lo escuché a Carlos Melconian. Yo dije delante de él que hay mucha gente, muchos políticos, que señalan que Melconian puede ser, o va a ser, dicen, el futuro ministro de Economía de un próximo gobierno después de que se elija el nuevo presidente o presidenta de la Nación. Carlos guardó silencio. Así que supongo que el silencio a veces otorga, a veces no quiero entrar en más detalles. Que lo que vi y que lo que escuché.
A ver, pero él dijo una cosa importante. Dijo que el verdadero ajuste es la inflación. Esto es importante porque cuando uno escucha a la gente del gobierno, dice, no, se viene un gran ajuste. Si no somos nosotros los que ganamos, los que vienen, obviamente Juntos por el Cambio, van a hacer un gran ajuste. Pero resulta que el ajuste lo están haciendo ellos con la inflación. Porque no hay salario, no hay jubilación que pueda correr cerca de la inflación. Entonces, como todos los aumentos se hacen sobre la inflación pasada, es decir, el ajuste es un ajuste permanente, en marcha, que se va haciendo todo el tiempo y que afecta a la sociedad en general, no solo a los empleados del Estado ni a los jubilados, sino a la sociedad en general. La otra cosa que dijo Carlos es, a propósito de una pregunta que yo le hice, de algo que se habla mucho en el país, y es, ¿qué va a pasar con todos estos movimientos sociales, con el polo obrero, con el kirchnerismo, con la izquierda de distintos, cuando venga un gobierno que no sea y tome medidas que por ahí no son populares, entre comillas, o son impopulares, entre comillas? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a estar la calle? Y él dijo que debería haber una separación entre la protesta pacífica, que está contemplada por la Constitución, y el del mortero. Ustedes se acuerdan, él hacía referencia al famoso personaje ese que tiraba con un mortero cuando se votaba una ley de Macri en el Congreso, ahí en la Plaza del Congreso, donde tiraron 14 toneladas de piedra. Él dijo que debería haber una separación entre la sociedad pacífica y la sociedad violenta. Que la sociedad pacífica siempre ha sido la mayoría. La sociedad violenta es la minoría, pero es una minoría intensa, activa, en condiciones de convertir a la ciudad en un infierno con muy pocos elementos y con muy poca gente, comparado con la mayoría. Digo, con 1.000, 2.000, 3.000 personas se vuelve un infierno la ciudad. Yo lo que creo también es que acá la elección de Santa Fe de ayer nos dejó como conclusión y que son los dos grandes sectores políticos, y no es la elección de Santa Fe, solamente la elección de Santa Fe es la continuidad de una tendencia, que son los dos grandes sectores políticos de la Argentina, para llamarlo en grandes rasgos el peronismo y el no peronismo, y digo a grandes rasgos porque en Juntos por el Cambio hay peronistas. Pero a grandes rasgos el peronismo y el no peronismo, que son las dos grandes familias políticas que se han alternado en el poder desde 1983, desde hace 40 años. Y creo que va a seguir esto así, porque esto se ha manifestado en todas las elecciones provinciales hasta ahora. Digamos, el famoso fenómeno Javier Milei no aparece en las provincias. Hay algunos que dicen que va a aparecer cuando sean las elecciones nacionales. Puede ser, pero digo, si tomamos como encuestas reales y válidas lo que está pasando en las provincias, el fenómeno Javier Milei no aparece. Es decir, lo que aparece es que aún con el gran desnivel que hubo ayer entre el Juntos por el Cambio, que sacó más del 60% de los votos, y el peronismo, que no llegó al 30% de los votos, pero la elección se definió entre ellos. Ustedes suman los dos y tienen el 90% de los votos. Es decir, todo lo demás, 1,5%, 2% de los votos. Y hay una cosa que dijo Rodrigo de Loredo que a mí hay que tenerlo en cuenta, que es, a ver, ¿qué es lo que hace el peronismo en cualquiera de sus versiones? Clásico, kirchnerista o no, cuando teme perder el poder o cuando puede alcanzar el poder. Unirse. Fíjense que Rodrigo de Loredo decía que en la capital de Córdoba, el kirchnerismo
se unió al peronismo de Schiaretti, es decir, del gobernador, que es un peronismo no kirchnerista. ¿Por qué? Porque saben que así, de esa manera, es la única forma que pueden tener la posibilidad de ganar la capital de Córdoba el próximo domingo. Fíjense hasta dónde llega, digamos, la vocación de poder del peronismo, que por ahí uno no la ve en la oposición. De hecho, hoy, hasta hace 20 días, todos los peronistas estaban peleando. Hoy están todos juntos, todos unidos, todos quieren. Hoy la vimos a Cristina Kirchner con Massa, después aparece Alberto Fernández con Cristina y con Massa también. Todos estos que se peleaban hasta hace 20 días están todos amigos. La oposición debería aprender de esa lección. Chao, hasta el lunes.